Descubierto en la boda, el conmovedor susurro de un millonario que transformó por siempre su vida. La música retumbaba en los corazones de los asistentes mientras la boda de Clara, la hermana de Ricardo, iluminaba un caluroso día en el barrio de Ciudadela. El aire estaba impregnado de risas, abrazos y ese aroma a alegría que solo una celebración familiar podía dar. Todos estaban allí, bailando y olvidando por un instante las luchas cotidianas. Pero para Ricardo, esa felicidad empezó a tambalearse cuando un viejo amigo se acercó, Andrés, el compañero de la escuela que había desaparecido de su vida como un susurro en el viento. Ahora convertido en un millonario exitoso, Andrés, elegante y radiante, extendió su mano hacia Ricardo, quien sintió un nudo en el estómago. ¡Qué gusto verte! ¿Te acuerdas de aquellos partidos de fútbol en el patio de la escuela? Las risas resonaron, pero Ricardo sentía algo pesado en su pecho. ¿Cómo podía ser que este chico que había compartido meriendas y sueños ahora llevara un mundo completamente ajeno al suyo? Era como mirar una película en Technicolor mientras él seguía atrapado en blanco y negro. A medida que los días de la boda avanzaban, los encuentros entre ambos hombres se hicieron más frecuentes. Las conversaciones se tornaron más íntimas y, aunque las risas llenaban el aire, la incomodidad sobre lo diferente de sus vidas crecía como una sombra. Ricardo escuchaba a sus amigos murmurar sobre Andrés en el fondo, refiriéndose a él como el de abajo, y esas palabras eran como golpes directos a su dignidad. ¿Acaso era justo que su amistad se viera definida por una etiqueta de pobreza? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. El verdadero golpe llegó una tarde en un evento comunitario, donde Ricardo, siempre con la chispa de lucha en su corazón, decidió desafiar la opinión de aquellos que consideraban a Andrés un traidor por mantener una relación con él. Tú eres mejor que lo que ellos piensan. Le había dicho su madre antes de enfermar, y esas palabras reverberaban en su mente cuando un amigo de Andrés lanzó un comentario hiriente sobre su condición social. El estallido fue inminente. Palabras ardientes salieron de su boca, enfrentando no solo al grupo de élite, sino defendiendo su lugar, su comunidad. Se sentía como si el aplauso del público pulsara al ritmo de su voz, un acto de valentía que resonó profundamente. En ese momento se reveló algo más. Ambos compartían una tragedia familiar, un dolor que los unía a pesar de los muros que la sociedad erigía entre ellos. La confusión y la complicidad brotaron mientras las miradas se concentraban, y Ricardo se dio cuenta de que no podían cambiar su pasado, pero sí decidir su presente. Con su madre en su mente y el peso de su legado familiar en sus espaldas, Ricardo se hizo la pregunta crucial: ¿es la familia más importante que el éxito social? En ese instante, la comunidad pudo ver que era posible encontrar una luz incluso en la más oscura de las luchas. Mientras el silencio caía sobre la multitud, ambos hombres se enfrentaron no solo a sus expectativas, sino a una nueva verdad que podría cambiarlo todo. La historia apenas comienza, y queda la inquietante pregunta: ¿qué sacrificios estarán dispuestos a hacer por redimir su pasado y reivindicar su presente? El día siguiente amaneció con un aire diferente. Ricardo se despertó sintiendo la brisa fresca del alba, pero la ligereza de la mañana no lograba hacer desaparecer el peso en su corazón. La discusión de la noche anterior seguía resonando en su mente. Había sido un momento de valentía, sin duda, pero también lo terminó dejando cuestionándose su lugar en la vida. Mientras se preparaba para un nuevo día, miró por la ventana y vio a su vecina, doña Elena, regando sus plantas. Una mujer que siempre ha representado la esencia de su barrio, luchadora, resiliente. Se acordó de cómo había ayudado a su madre cuando ella cayó enferma, y sintió una punzada en el pecho al recordar la risa de su madre, llenando la casa de vida. Esa actitud era la verdadera riqueza, pensó, y no el dinero que ahora separaba a Andrés de él. Pero, ¿cómo podía abrazar esa verdad sin perder su identidad? Paseando por el barrio más tarde, Ricardo decidió buscar a Andrés. Le debía explicaciones,
le debía una conversación honesta. No solo como amigo, sino como alguien que había compartido una historia común, vidas entrelazadas por un pasado que, aunque distante, seguía teniendo eco en su presente. Así fue como encontró a Andrés en una de las pequeñas cafeterías del lugar, inmerso en la lectura de un libro. Al entrar, Andrés levantó la vista y esbozó una sonrisa. «Ricardo, me alegra verte. ¿Te gustaría sentarte?» La invitación parecía genuina, pero había un matiz de tensión en el aire. «Sí», dijo Ricardo, tomando asiento. La conversación comenzó con el inevitable «¿qué tal te va?», y poco a poco se fue transformando en algo más significativo. Hablaron sobre sus vidas, sus sueños, y lo que significaba el éxito para cada uno. Ricardo representaba el corazón del barrio, la lucha por salir adelante en medio de adversidades, mientras que Andrés era la cristalización de un sueño materializado, pero a un alto costo. Pero la sombra de sus diferentes mundos se seguía cerniendo sobre ellos. Andrés lo miró, un brillo de complicidad llenando sus ojos. «No sabía que habías pasado por tantas cosas. Hay tanto que no nos hemos contado en todos estos años». Ricardo asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Con cada palabra, construían un puente, uniendo sus pasados en un intento de forjar un nuevo presente. Fue entonces que Andrés reveló un secreto que dejó a Ricardo sin aliento. «He estado pensando en invertir en algo aquí, en el barrio. Quiero ayudar, volver y hacer una diferencia. Tal vez podamos hacer algo juntos». Ricardo sintió que el aire escapaba de sus pulmones. Esa no era la propuesta que había imaginado. Realmente estaba dispuesto a arriesgar todo lo que había construido, a pesar de que su propio orgullo pudiera verse amenazado. Con cada latido, la conversación se volvía más intensa. Ricardo resopló, tratando de discernir lo correcto. Las palabras de su madre regresaban a él: «Nunca dejes que nadie te defina». Pero, ¿qué pasaría si al seguir su instinto se arriesgaba a perder a Andrés y tal vez, incluso su lugar en la comunidad? Esa tarde, su amistad enfrentaría la prueba más grande de todas. La verdadera conexión significaba estar dispuesto a construir juntos, a reinventar lo que parecía perdido. Mientras la luz del sol se ponía en el horizonte, dejando un rastro de colores cálidos, el futuro se presentaba incierto ante ellos. Pero Ricardo no podía evitar sentir que un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. ¿Serían capaces de superar sus diferencias y encontrar la manera de trabajar juntos? La pregunta flotaba en el aire, cargada de expectación. Ricardo se quedó en silencio, sopesando las palabras de Andrés. El eco de su propuesta resonaba en su mente, chocando entre esperanzas y temores. ¿Ayudar al barrio? ¿Pero a qué costo? La historia de su vida no le permitía el lujo de decidir sin consecuencias. «Piensa en lo que podríamos lograr juntos», insistió Andrés, su voz suave pero decidida. «Tu conexión con la comunidad, yo tengo los recursos. Podemos crear algo que cambie vidas». Las imágenes de su infancia, los rostros cansados pero esperanzados de sus vecinos, llenaron la mente de Ricardo. ¿Era posible que, al unir fuerzas, pudieran cambiar su entorno? Pero la idea de perder su autonomía personal le causaba escalofríos. «Es una idea ambiciosa», dijo Ricardo finalmente, intentando mantener su tono sereno. «Pero necesitaría tiempo para pensarlo. No quiero que esto se convierta en otra cosa que nos aleje». Andrés asintió, comprendiendo la carga de su amigo. «Sí, claro. Pero no olvides lo que hay en juego. Hay sueños de por medio. Nuestros sueños». Con esas palabras, la atmósfera se tornó más densa. Ricardo sintió una presión en el pecho, como si el futuro dependiera de un hilo extremadamente delgado. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa, la conversación se repetía en su mente. Las luces del barrio parpadeaban, pero sentía que la oscuridad se apoderaba de él. Al llegar a su puerta, la familiar fragancia de las empanadas de doña Elena se mezclaba con el aire fresco. Era un recordatorio de lo que realmente valoraba. Sin embargo, la presión de lo que se venía era inminente. Una llamada a su madre resonó en su mente. «Las decisiones en la vida no siempre son fáciles, hijo. Tienes que decidir qué es lo que realmente te hace feliz». Las palabras se quedaron flotando, llenas de verdad. Era un dilema tan humano,
tan palpable, al caer de la noche, recibió un mensaje inesperado. Era de Andrés. Ricardo, tengo algo que mostrarte. Podemos tener una reunión con la gente de la comunidad mañana. Quiero que veas lo que podemos hacer. El corazón de Ricardo empezó a latir con fuerza. Ya no se trataba solo de él y Andrés, sino de un compromiso que podría unir a todo un barrio. La idea de la reunión lo llenaba de un entusiasmo que no había sentido en meses. A la mañana siguiente, mientras se preparaba nerviosamente, recordó la voz de su madre una vez más. Nunca temas pedir ayuda, Ricardo. A veces la fuerza radica en reconocer que no puedes hacerlo solo. Cuando llegó a la reunión, la energía era palpable. Las caras de los vecinos se iluminaban con la curiosidad y la esperanza. Andrés se dirigió a ellos, su tono era apasionado, lleno de convicción. Ricardo lo observó, sintiendo una chispa de admiración. Tal vez, solo tal vez, esta vez lo que estaban por construir no lo separaría de su identidad. Justo cuando creyó que todo se encaminaba, una figura conocida emergió entre la multitud. Era Claudia, la amiga de la infancia que había estado distante desde que Andrés se mudó. Su presencia desató un torrente de recuerdos y emociones contradictorias. Ricardo, dijo Claudia, acercándose con una mirada intensa. No sabía que te involucrarías en esto. Sus ojos revelaban algo más, una mezcla de sorpresa y preocupación se reflejaba en su rostro. El corazón de Ricardo se detuvo un segundo. ¿Qué era lo que Claudia sabía? ¿Qué estaba a punto de descubrir? La atmósfera se volvió tensa de repente, mientras la conversación continuaba, la pregunta que flotaba en su mente era inquietante: ¿podría este nuevo proyecto transformar realmente su mundo y, al mismo tiempo, restaurar conexiones que parecían perdidas para siempre? La incertidumbre lo envolvió como una sombra alargada, y ahí, en medio de la reunión, Ricardo sintió que su vida estaba a punto de dar un giro inesperado. Claudia, empezó Ricardo, sin saber muy bien por dónde tomar. El aire parecía volverse espeso a su alrededor y los murmullos de la reunión se desvanecieron por un instante, dejando solo el sonido de su propio corazón latiendo con fuerza. La mirada de ella lo atravesaba y, en sus profundidades, podía leer el eco de un pasado compartido, lleno de risas y promesas no cumplidas. Es un placer verte, continuó él, intentando encontrar una sonrisa que aliviara la tensión. Pero la ansiedad lo invadía como una corriente fría. Vine a apoyar a Andrés, ya sabes, respondió Claudia, mirando a su alrededor, como si buscara algo más que respuestas. Pero nunca imaginé que tú estarías aquí. Esto es diferente. Ricardo sintió que sus palabras eran un espejo, reflejando sus propios sentimientos confusos. La comunidad del barrio que amaba estaba en juego y, al mismo tiempo, la oportunidad de reconectar con Claudia. Sí, bueno, estoy ayudando a revitalizar el lugar, dijo, intentando sonar confiado, mientras la multitud comenzaba a replegarse de nuevo en su murmullante actividad. A medida que su conversación seguía, más se sentía como si los dos estuvieran en una burbuja, ajenos a lo que sucedía a su alrededor. Siempre supe que tenías la capacidad de hacer algo grande, dijo ella, sonriendo levemente, pero había algo en su voz que hizo que Ricardo se preguntara si realmente pensaba eso o si era solo una ilusión. Andrés cree que podemos hacer una gran diferencia si trabajamos juntos, respondió él, sin poder evitar notar la forma en que su mirada se oscurecía. Pero quizás estoy sobreestimando nuestras capacidades. ¿Qué quieres decir?, preguntó Claudia, tomando un paso hacia él, su rostro lleno de curiosidad. Ricardo inhaló hondo. La verdad es que me asusta lo que implica esto. La responsabilidad, lo que hay que sacrificar. No quiero perderme a mí mismo en esto. Claudia lo miró con algo que parecía comprensivo, como si conociera las batallas internas que enfrentaba. Ricardo, a veces hay que arriesgarse. El cambio no llega sin un poco de caos. Y si hay alguien que puede guiar este proceso, eres tú. Sus palabras le tocaron el corazón, pero el peso del pasado y las decisiones que tendría que tomar lo mantenían inquieto. No sabía si podía comprometerse con este proyecto y, al mismo tiempo, a reconectar con la gente que había perdido en el camino, incluidos los recuerdos de Claudia. ¿Y tú?, preguntó, repentinamente curioso. ¿Qué hay de ti?
¿Por qué estás aquí realmente? Ella se sonrojó levemente, como si su pregunta le hubiera golpeado con una verdad no esperada. A veces me pregunto qué hubiera pasado si nos hubiéramos mantenido en contacto. Siempre me gustó la forma en que luchabas por las cosas en las que creías. Su voz era suave, pero como un eco resonó en la mente de Ricardo. Justo entonces, Andrés se acercó y cortó la conversación con una sonrisa amplia. ¿Listos para empezar? Tenemos mucho por hacer. Mirando a Claudia, agregó, ¿qué te parece si te unes a nosotros? Siempre has tenido buenas ideas. Ricardo sintió que el suelo se temblaba bajo sus pies. La posibilidad de que Claudia se uniera al proyecto llenaba sus venas de una mezcla de expectativa y pavor. Era un cambio que podía traer consigo la oportunidad de reconstruir el pasado, pero también el riesgo de reabrir viejas heridas. Los ojos de Claudia se iluminaron, pero al mismo tiempo, pudo notar una sombra de duda. Yo no estoy segura, dijo. Es un compromiso grande. Ricardo sintió que todo se ralentizaba. Un compromiso grande. Una pregunta crucial. ¿Estás dispuesta a arriesgarlo? Quiso preguntar, pero las palabras se quedaron atrapadas en su garganta, mientras la conversación se reanudaba, un murmullo de certezas y confusiones lo envolvió. ¿Podría este proyecto ser la puerta de entrada a una nueva vida, donde el pasado y el futuro se unieran? La reunión continuó, pero Ricardo sabía que algo había cambiado. En una esquina de su mente, la pregunta crucial persistía, pulsante, ¿podría permitir que Claudia volviera a entrar en su vida? Justo cuando todo parecía estar tomando forma, el reloj avanzaba. La tensión era palpable. ¿Estaba realmente listo para enfrentar el pasado que tanto había tratado de dejar atrás? La incertidumbre lo envolvía, y su corazón se adelantaba a su mente. Ricardo se quedó en silencio, oyendo el murmullo de la reunión que los envolvía. Una parte de él quería gritar, pedirle a Claudia que se uniera al proyecto, que dejara de lado sus dudas. Pero había otra parte, más cautelosa, que se preguntaba si valía la pena volver a abrir viejas heridas. ¿Algo mal, Ricardo?, preguntó Andrés, notando su distracción. No, solo estaba pensando, respondió, sin apartar la vista de Claudia. Ella, con sus ojos fijos en él, parecía estar evaluando cada palabra que no decía. La intensidad del momento era abrumadora, como si el universo entero los observase en silencio. Andrés decidió dar el siguiente paso. De hecho, la idea es trabajar en algo que beneficie a todos, juntos. Claudia, si tienes ideas, necesitamos tu perspectiva. Esa invitación hizo que Claudia se sobresaltara. Bueno, tengo algunas ideas sobre cómo integrar a la comunidad, dijo, seria. Su voz era firme, y Ricardo sintió una chispa de esperanza. Eso sería genial. En este proyecto, todos somos parte esencial, comentó Andrés, sonriendo. Solo imagina cómo podríamos transformar este lugar si todos aportamos nuestro granito de arena. La idea de Claudia aportando y contribuyendo al futuro de su barrio le dio a Ricardo una nueva perspectiva. Pero, al mismo tiempo, las dudas lo asediaban. ¿Cómo podrían rebobinar el tiempo? ¿Podría realmente trabajar codo a codo con ella sin revivir las viejas angustias? Claudia parecía leer sus pensamientos. Ricardo, entiendo que esto es una apuesta. Pero si hay algo que aprendí en los últimos años es que el valor no proviene de la ausencia de miedo, sino de la decisión de seguir adelante a pesar de él. El eco de sus palabras resonó en su pecho. Pero, ¿qué pasa si no funciona? ¿Qué pasa si nos lastimamos de nuevo? Quizás nos lastimemos. Pero también podríamos descubrir algo hermoso en el proceso, respondió Claudia, con una confiada mirada. Esa fue la respuesta que él necesitaba. Las barreras se desmoronaban, y un nuevo sentido de conexión comenzaba a fluir entre ellos, aunque lo desconocido aún acechaba. De acuerdo, dijo Ricardo, su voz más firme. Si estás dispuesta a arriesgarte, yo también. Andrés sonrió como si hubiese presenciado una victoria. Entonces, tenemos que hacer esto juntos. La conversación giró hacia detalles del proyecto, pero la mente de Ricardo seguía atrapada en el diálogo no dicho que había tenido con Claudia.
La posibilidad de trabajar en conjunto lo llenaba de energía, pero también le recordaba lo frágil que podía ser el corazón humano. A medida que la reunión avanzaba y los planes iban tomando forma, una parte de él se sentía entusiasmada, mientras que la otra permanecía alerta, expectante ante el futuro. Sabía que sus corazones estaban en juego, pero había algo más grande en juego también, el futuro de su barrio, de su comunidad. Ricardo, interrumpió Claudia mientras todos discutían. Su expresión era grave, casi como si estuviera a punto de revelar un secreto. Hay algo más que quiero contarte. Algo que no puedo ignorar. El latido de su corazón se aceleró al escuchar el tono en su voz. Las palabras que siguieron podían cambiarlo todo lo que había creído hasta ahora, y su mirada se llenó de curiosidad. ¿Qué podría ser tan importante? Y justo cuando pensó que finalmente podría entender lo que ella estaba tratando de decir, una figura entró de repente en la sala, alterando la atmósfera, y el rostro de Claudia palideció, como si hubiera visto un fantasma. Ricardo se volvió para ver qué ocurría, su corazón ahora latiendo en sinfonía con la confusión que se apoderaba del ambiente. ¿Quién era esa persona y qué relación tenía con Claudia? La respuesta prometía sorprender a todos. La figura que entró en la sala era inconfundible para Claudia. Era Luis, su hermano, a quien había perdido de vista años atrás. Su presencia era un torbellino de emociones, las caras de todos los presentes se giraron hacia él, pero lo que Ricardo notó fue el brillo de incredulidad en los ojos de Claudia. Luis se detuvo en la entrada, mirando a su hermana con una mezcla de sorpresa y ansiedad. Su cabello desarreglado, las marcas de estrés en su rostro, y la palpante incertidumbre en su mirada hablaban más que 1000 palabras. Claudia dio un paso adelante, sus manos temblorosas revelando el tsunami de sentimientos que la invadía. «¿Luis? Eres tú», murmuró, apenas capaz de articular sus pensamientos, como si cada palabra estuviera atrapada en su garganta. Claudia la llamó él, su voz entrecortada. «He estado buscándote». Ricardo sintió cómo se le encogía el corazón. Ante él, observaba una escena llena de la más pura vulnerabilidad, dos mundos que se volvían a cruzar después de tanto tiempo. El eco de sus emociones reverberaba en el aire, dejando un sabor amargo y dulce al mismo tiempo. «Lo siento, no esperaba verte aquí», continuó Luis, mirando de soslayo a la reunión en la que todos parecían sumidos en un nervioso murmullo. «Necesito hablar contigo sobre papá». El mundo de Claudia pareció desvanecerse en un instante. Ricardo vio cómo sus ojos se llenaban de lágrimas y tristeza. Claudia siempre había cargado el peso de un pasado turbulento, y aquí estaba Luis, como una ola que amenazaba con arrastrarla de nuevo a ese océano de recuerdos. «No ahora», Luis dijo Claudia, en un susurro apenas audible, pero Ricardo podía ver que era más una súplica que una negación. Era un pedido para no dejar que sus viejos fantasmas decidieran el rumbo de su futuro. El grupo que rodeaba a Ricardo y Claudia había caído en un silencio tenso, completamente ajeno a la profundidad de lo que estaba ocurriendo. Reflexionaron, como si aún no comprendiesen el verdadero significado de ese reencuentro inesperado. Ricardo, sin embargo, no podía apartar la mirada. La conexión entre los dos hermanos era el eco de un amor y un dolor que él anhelaba entender. «Claudia, sé que tuviste una relación complicada, pero necesito que escuches lo que tengo que decirte. Hay algo importante que ha sucedido, y tú mereces saberlo», dijo Luis, su voz temblando. «¿Por qué no puedes simplemente dejarlo en paz?», respondió Claudia, su voz al borde de la quiebra. «No quiero volver a lidiar con eso», ya no. Ricardo dio un paso adelante, incapaz de contenerse. «Claudia, si necesitas espacio, está bien, pero quizás deberías escuchar lo que tiene que decirte. Esto es muy importante». Lo decía con toda la empatía que podía sentir, porque sabía que ese intercambio podría cambiar el rumbo de su proyecto, de su vida y, sobre todo, la relación que comenzaba a gestarse entre ambos. Todo el ambiente se cargó de electricidad, como si el universo mismo estuviera conteniendo la respiración. Claudia miró a Ricardo, buscando en su expresión algún indicio de lo que debía hacer. Una batalla silenciosa, llena de terror y esperanza, el aire estaba tenso mientras aguardaban su respuesta. Ricardo podía sentir el peso de las decisiones ahora pendiendo sobre ellos. Entonces, en un instante de claridad,
Claudia tomó una respiración profunda y dijo, «Está bien, habla». La respuesta de Luis, que prometía revelaciones impactantes sobre su familia y su pasado, dejó a todos en tensión. Pero, al mismo tiempo, Ricardo se sintió inquieto, sabía que tras estas palabras se ocultaba algo que podía cambiarlo todo. «Pero hay algo más que no sé si estás lista para escuchar», advirtió Luis, y el corazón de Ricardo se detuvo un momento. ¿Qué peligro traía esa revelación? ¿Qué oscuridades estaban a punto de salir a la luz enfrente de todos? La sala se llenó de un silencio electrizante, mientras Ricardo se preparaba para lo que viniese. Luis tomó aire, su mirada fija en Claudia, cuyas cejas fruncidas revelaban una mezcla de desconfianza y necesidad. Su voz, cuando finalmente habló, tembló como una hoja en un día ventoso. «Claudia, no sé cómo decir esto, pero papá está enfermo. Muy enfermo». El estruendo de sus palabras llenó el espacio. Ricardo observó cómo los ojos de Claudia se ensanchaban, y por un segundo, el tiempo pareció congelarse. La multitud a su alrededor se desdibujó, solo existían Luis y Claudia, como dos islas en un mar de incertidumbre. ¿Qué? ¿Qué tipo de enfermedad?, preguntó Claudia, su voz sonando casi inhumana, como si no pudiera procesar lo que estaba escuchando. «Cáncer», dijo Luis, con una honestidad punzante que hizo que la habitación se volviera pequeña, claustrofóbica. «Se lo han diagnosticado hace meses y no te lo dijo». Creyó que podría superarlo, solo la respiración de Luis se volvió más entrecortada. «Yo me enteré por casualidad. Por eso he venido, porque necesita a su familia». El mundo se colapsó para Claudia. Las memorias de su padre, seres de otro tiempo y lugar, flotaban grotescamente en su mente. Recordó las discusiones, las promesas rotas, las despedidas no dichas. ¿Por qué no se comunicó conmigo? ¿Qué quiere que haga ahora? La rabia y la tristeza competían en su voz, pero sobre todo, había miedo. Ricardo, consciente de la tensión, se acercó un paso más, tratando de ser el apoyo que sabía que Claudia necesitaba. «Claudia, quizás deberías». «No, Ricardo. No sé si puedo», interrumpió ella, sus ojos comenzando a brillar con lágrimas reprimidas. «No sé si tengo la fuerza para enfrentar eso». «¿Y qué hay de los años que se perdieron? ¿Por qué tendría que hacer esto ahora?» Luis dio un paso más cerca, su mirada llena de desesperación. «Porque eso es lo que hacemos, Claudia. Aunque el pasado esté manchado de dolor, la familia siempre debe estar unida. La vida es demasiado corta. Solo necesitamos una oportunidad más». El silencio que siguió era como un grito ahogado. El resto de la reunión parecía un eco lejano, mientras la tensión entre ellos resonaba como un tambor en la cabeza de Ricardo. Era un momento en el que una elección podía cambiarlo todo. «¿Qué quieres decir con una oportunidad más?», preguntó Claudia, como si cada palabra la doliera. «¿Qué significa eso en realidad?». Luis bajó la cabeza, su expresión grave. «Significa que hay cosas que nunca te conté. Hay secretos que han sido guardados, cosas que pueden cambiar la forma en que ves a papá y a mí. Tal vez incluso a ti misma». Claudia parpadeó, confundida. Ricardo tomó una respiración profunda, sintiendo cómo la atmósfera se volvía cada vez más tensa. «Luis, ¿qué secretos?». La voz de Ricardo era indulgente, pero cargada de angustia. Antes de que Luis pudiera responder, un grito proveniente de la entrada de la sala interrumpió el momento. Una mujer, de cabello oscuro y mirada furiosa, irrumpió, como un rayo. «Luis. ¿Qué estás haciendo aquí? Ya te lo advertí». La tensión se rompió de inmediato, y los rostros de todos giraron hacia la intrusa. Ricardo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué más podía complicar esta ya enrevesada situación familiar? Claudia, aún en shock, comenzó a mirar a Luis y luego a esa mujer. Todo había tomado un rumbo inesperado, y ahora, más que nunca, necesitaba respuestas. Mientras la escena se cocía a fuego lento de misterio, Ricardo se dio cuenta de que esta ya no era solo una conversación sobre un padre enfermo, sino un verdadero vórtice de secretos que amenazaba con desbordar. En ese instante, la sala parecía un campo de batalla, y Ricardo supo que el rumbo de sus vidas estaba a punto de cambiar de nuevo.
Claudia sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. La irrupción de la mujer, con su mirada voraz y su tono desafiante, irrumpió como si fuera un huracán en la calma de su alma. Luis, que durante un instante había parecido tan decidido, parecía ahora atrapado entre el terror y la culpa. ¿Me vas a dar una explicación o solo vas a quedarte ahí parado como si no pasara nada?, la mujer exigió, cruzándose de brazos, su voz retumbaba en la sala. La multitud, que antes había sido un murmullo lejano, se sentía ahora como una audiencia expectante en medio de un juicio. Luis mantuvo la mirada fija en aquella mujer. Carla, no es momento para esto, dijo, tratando de mantener la calma, pero su voz sonaba entrecortada. ¿No es momento? Tu padre está muriendo, y tú aquí jugando al héroe. Carla gritó, indisimuladamente furiosa. Si hubieras hecho lo que te dije, todo esto podría haberse evitado. Las palabras cayeron sobre Claudia como un cubo de agua helada. ¿Qué podía significar eso? A pesar de su turbonada emocional, una parte de ella anhelaba comprender la relación entre Luis y esta mujer. La confusión se mezclaba con la rabia. Ricardo, aún apoyado en un rincón de la sala, comenzó a percibir que el drama iba más allá de la enfermedad del padre. Era un triángulo personal cargado de secretos, celos y tal vez traiciones. Claudia, exclamó, tratando de acercarse a ella. Tal vez debamos irnos. No, respondió ella con firmeza, sintiendo el peso de la historia que se tejía en el aire. Necesito entender. Carla, sintiéndose empoderada, se giró hacia Claudia, como si finalmente se hubiera dado cuenta de su presencia. No te importa lo que pase aquí. Eres solo una sombra del pasado, ¿no es así? El corazón de Claudia latía desbocado. Recordó momentos de su infancia, llenos de risas y abrazos, pero también de promesas incumplidas. No soy una sombra, replicó, intentando recuperar su voz. Soy la hija a la que él dejó ir. Luis miró entre ambas, sintiendo la tensión. Por favor, escúchenme. Pero el sonido de su voz se ahogó entre las acusaciones. ¿Qué secretos has mantenido de mí? ¿Quién es ella y por qué te preocupa más que tu propia familia? Las preguntas de Claudia fluían rápidamente, como un torrente desbordado por las lluvias, llevando consigo unos años de dolor, decepción y confusión. Carla tiene razón en algo, admitió Luis, con un susurro que se perdía en la atmósfera de recriminaciones. Pero nunca quise que esto te afectara. Claudia sintió el ardor en sus mejillas. ¿Qué que te afectara? ¿Te has dado cuenta del desastre que has creado? Su voz era como un látigo, cortante y preciso. Se giró hacia Carla, buscando respuestas. ¿Y tú, quién eres realmente en su vida? Justo cuando Carla iba a hablar, un mensaje de texto hizo vibrar el teléfono de Luis. Su rostro cambió, la preocupación invadió su expresión. Es mamá, murmuró, antes de mirar a las dos mujeres. Esto apenas comienza. La tensión en la sala se hizo insoportable. Claudia sintió sus fuerzas desvanecerse un poco más con cada palabra no pronunciada, con cada secreto que parecía huir irremediablemente. El hombre que había sido su padre parecía, de repente, un completo desconocido. La revelación de Luis había abierto una caja de Pandora, y cada secreto se amontonaba como una tormenta a punto de estallar. ¿Qué está pasando?, preguntó, el miedo asomándose por primera vez en su voz. Luis la observó, y su mirada le transmitió algo profundo. Claudia, tienes que estar lista para escuchar la verdad, porque podría cambiarlo todo. El aire se volvió denso mientras todos los ojos estaban fijos en él, y en ese mismo instante, una verdad opresiva se cernía sobre ellos como un abejorro a punto de hacer su picadura. Luis, no lo digas, rugió Carla, pero era demasiado tarde. La verdad estaba al borde de ser revelada, y Claudia sintió que su mundo, una vez más, estaba a punto de cambiar de forma irrevocable. ¿Estaría lista para lo que estaba a punto de escuchar? La estancia se sumió en un silencio tenso, como si el aire se hubiera congelado al borde de la revelación. Claudia sintió su corazón golpear con fuerza en su pecho, cada latido amplificando la inquietud que crecía en su interior. La mirada de Luis se escurrió hacia el suelo, como si sus pensamientos estuvieran sobrecargados de un peso inimaginable. Escucha, Claudia, comenzó él, su voz quebrada.
Todo esto lo que somos, lo que creíste que era nuestra familia, no es lo que parece. Hay palabras que nunca dije, verdades que he ocultado durante años. Carla soltó un bufido, impaciente. No lo entiendes, Luis. Nunca fue el momento. Toda esta farsa necesita terminar, y tú lo sabes. Las palabras de la mujer golpearon en el pecho de Claudia como un puño, desnudando su vulnerabilidad. Dímelo. ¿Qué estás ocultando?, gritó, el miedo y la ira entrelazándose en su voz. Luis levantó la mirada, revelando unos ojos cargados de tristeza. Tu abuelo hizo un pacto con las sombras. Un trato arriesgado que llevó a tu padre a lo que es hoy. Y su voz se detuvo. Yo soy el resultado de esa decisión. Claudia frunció el ceño, confusa. ¿Qué quieres decir? Soy el hijo de la mujer que nunca debió nacer. Los ojos de Luis se llenaron de lágrimas, un brillo que reflejaba años de secreto, añoranza y arrepentimiento. Carla es parte de eso. Ella es mi hermana. El mundo de Claudia se tambaleó. ¿Qué? Su mente buscó un refugio en medio del caos. ¿Estás diciendo qué? Lo que estás escuchando es mi verdad, interrumpió él con firmeza. Tu abuelo había prometido proteger a su familia a toda costa, pero liberarte de mí resultó ser un sacrificio personal para él, para que todo estuviese en paz. Pero nunca hubo paz, y ahora todo vuelve a surgir. El rostro de Carla se endureció al escuchar las palabras de Luis, pero en su interior había una tempestad similar a la de Claudia, un deseo de desentrañar la complejidad de sus vidas entrelazadas. ¿Así que todo este tiempo yo he sido parte de un juego sucio? Claudia sintió una mezcla de indignación y tristeza invadiendo su pecho. ¿Qué más hay? ¿Qué más has escondido? Hay mucho más, respondió Luis, su voz bajando a un susurro. Y parte de ello involucra a tu madre. Ella sabía lo que pasaba, pero su amor por ti la hizo permanecer en silencio. Claudia sintió el aire cortante en su garganta. Había crecido buscando la aprobación de su madre, pero ahora esa imagen de seguridad se desmoronaba a su alrededor, dejando detrás un vacío. ¿Y qué hay de mí? ¿Soy solo una herramienta en sus secretos? No, Claudia, afirmó Luis con firmeza, acercándose un paso. Tú eres lo único real en todo esto. Eres la esperanza que nunca debió perderse. Aunque hemos estado adentrándonos en una maraña de engaños, tenemos la oportunidad de cambiarlo. Carla reaccionó. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir el destino de otros? Mantener los secretos fue nuestra única opción. La voz de Claudia resonó con fuerza, desafiando a las sombras familiares que la rodeaban. ¿Y si me niego a ser parte de esto? ¿Si quiero liberarme de estas cadenas? La pregunta flotó en el aire como un eco, cruzándose con miradas cómplices, temerosas y llenas de incertidumbre. El tiempo avanzaba veloz, y la verdad era un paso más cerca, pero el costo de esa revelación traía consigo consecuencias líquidas que podrían arrebatar lo poco que les quedaba. El sonido del Hassel en el hospital se desvanecía, dejando un silencio sepulcral. Claudia sintió el sudor frío deslizarse por su frente. Tras cada palabra, una realidad más. ¿Podría alguien realmente liberarse de su pasado o estaba destinada a repetirlo? Y justo en ese momento, el teléfono de Luis vibró nuevamente, esta vez mostrando un mensaje que cambiaría todo lo que habían construido hasta ahora. ¿Qué más revelaciones estaban por venir? El lugar se llenó de tensión. Claudia, con la mirada fija en su hermano, sentía que la realidad se desmoronaba a su alrededor. ¿Qué más puede haber?, exigió, las lágrimas luchando por salir. Luis respiró hondo, su expresión un torbellino de emociones. Un último secreto, uno que puede cambiarlo todo. Todos se quedaron en un impresionante silencio, esperando lo que vendría a continuación. Cuando mamá se enteró de lo que estaba pasando, hizo lo posible por protegerte de la verdad. Pero las cosas han cambiado, dijo Luis en un tono casi suplicante. Su estado de salud ha empeorado. Necesita a su familia juntos, y esta es nuestra oportunidad para repararlo. Claudia sintió una oleada de emociones. ¿Cómo puedo confiar en ti? ¿Cómo puedo confiar en ella?, señalando a Carla, cuya mirada se había suavizado, pero la suspicacia aún latía entre ellas. Porque no puedes huir de la familia,
dijo Luis, su voz firme. Todo este tiempo, te he protegido a ti y a lo que ha sido parte de nuestra historia. Pero ya no puedo hacerlo más. Papá necesita saber que estás aquí. Que lo perdonas. La habitación quedó envuelta en un silencio de desasosiego. Ricardo sintió que la angustia de Claudia se entrelazaba con sus propias dudas. Se acordó de su madre, de cómo él había luchado para mantener a flote su comunidad. En ese instante, comprendió que ambos estaban atados por cadenas invisibles. Claudia, habló Ricardo, rompiendo la tensión. Tal vez el camino no sea fácil. Pero puedes decidir cómo ejercer tu propia historia. Tú no estás atrapada en las decisiones de los demás. Miró a Luis y a Carla. Y esto no se trata solo de secretos, se trata de encontrar la forma de cerrar ciclos, de abrir nuevos caminos. Los ojos de Claudia se llenaron de lágrimas. ¿Podía realmente reconciliarse con su pasado y, al mismo tiempo, construir un futuro? ¿Qué debo hacer?, preguntó, la vulnerabilidad atravesando su voz. Luis dio un paso al frente. Dame la oportunidad. Hablemos con papá. Sea lo que sea que haya ocurrido en el pasado, no podemos cambiarlo, pero podemos encontrar la manera de seguir adelante. El corazón de Claudia se aceleró. La esperanza y la desconfianza chocaban en su interior. Pero quizás, solo quizás, las sombras del pasado pudieran llevarlas hacia la luz. Miró a su hermano, a su hermana, incluso a Carla, y vio un destello de camaradería recién descubierta. Claudia asintió lentamente. De acuerdo. Haremos esto juntos. El alivio colectivo se sintió en el ambiente. La energía, que antes era caótica, se tornó en determinación. Nadie sabía lo que les esperaba, pero al menos estaban dispuestos a enfrentar la tormenta juntos. Ese día, mientras el sol comenzaba a caer, Ricardo, Claudia, Luis y Carla salieron del lugar con una sensación renovada. La boda de su hermana Clara había sido solo el inicio de un viaje que, no solo exploraba su pasado, sino que los unía para reconstruir su futuro. La amistad, el amor y la familia podía hallar la forma de superar cualquier dificultad, y juntos estaban listos para afrontar cada desafío. Todo el dolor, la confusión y los secretos estaban listos para ser liberados y, finalmente, transformados en esperanza. Ahora es tu momento. Suscríbete e implemente a nuestro canal para que no te pierdas lo que viene. Dale un like ahora para ayudar al algoritmo a conectar con más soñadores como tú. No te vayas sin dejar un comentario sobre tu reacción a este final. Comparte este video con 5 amigos que necesiten saber que la familia, la esperanza y el amor son la clave de todo. No esperes ni un segundo más para apoyarnos, los verdaderos fans siempre están ahí.